Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Alumnos, les saludo con mucho afecto y pues les doy la bienvenida a esta nuestra clase, donde el día de hoy vamos a iniciar una clase donde vamos a hacer un pequeño repaso sobre el primer bloque, el cual el primer bloque es el bloque de español, y se me hace bastante importante poder hacer un breve repaso sobre el proceso de la comunicación. Les voy a decir por qué. El proceso de la comunicación, alumnos, es bastante importante para poder entender todas las demás asignaturas, ¿sale? Entonces, les repito, para poder entender todas las asignaturas necesitamos repasar un poquito este proceso de comunicación. Entonces, las próximas semanas que sigamos viendo el bloque de ciencias sociales, vamos a entender un poquito más de lleno el tema de la filosofía, el derecho, la ética y la ecología, que han quedado algunas pequeñas lagunas, pero vamos a tratar de esta semana, de este sábado y el próximo, ir ahondando muchísimo más en esto de las ciencias sociales y dar un repaso sobre el proceso de comunicación, que es importantísimo para poder nosotros comprender las demás asignaturas. ¿Sale? Bien, entonces iniciamos una vez más. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Les saludo bastante gustoso y comenzamos. Entonces, vamos a realizar la siguiente clase con base a este conocimiento de la comunicación. Bien, alumnos, entonces estamos iniciando con nuestra clase. Estoy haciendo un poquito de tiempo para que se conecten ustedes. De todos modos, no hay ningún problema, ¿sale? Nosotros podemos continuar con nuestra clase. Bien, el proceso de comunicación. Les voy a compartir una presentación para ir recordando este tema, que es bastante interesante. Entonces tenemos aquí el proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación, les repito, es bastante importante nosotros irlo comprendiendo. Nos dice entonces que en la vida del hombre los eventos más significativos han sucedido cuando ha logrado un contacto con el resto de los seres humanos a través del discurso. Todos los seres humanos, alumnos, somos capaces de relacionarnos los unos con los otros. No hay un solo ser humano que no pueda tener esta capacidad de relacionarse, ¿sí? Por lo tanto, la manera de relacionarnos o la relación en primer orden o de la manera más importante se da a través de la comunicación, a través de la expresión de unos con otros. Sobre todo nos expresamos en todos los ámbitos, nos expresamos a través de nuestro lenguaje corporal, a través de nuestras emociones, a través de nuestra capacidad oral de hablar, a través de nuestra habla y también a través de nuestra escritura. Son algunas maneras por las cuales nosotros nos comunicamos. Esto ya lo habíamos visto nosotros en el sentido de que la comunicación es privilegiada. Son los únicos seres que nos comunicamos de una manera tan perfecta, de una manera tan adecuada, que no dejamos duda alguna a lo que queremos expresar. Otros tipos de seres se comunican también. Sin embargo, su comunicación es muy distinta a la que nosotros habitualmente desempeñamos. Seguimos entonces con esto de la comunicación. Etimológicamente, es decir, el significado de la palabra comunicación deriva de una palabra de latín que se pronuncia comunicare, que puede traducirse poner en común o compartir algo. Entonces, la palabra comunicare de latín significa poner en común o compartir algo. Por lo tanto, la palabra comunicar la vamos a entender como poner en común o compartir algo. Emociones, sentimientos, sensaciones, ideas, pensamientos, etc. Por lo tanto, una definición propia de lo que es la comunicación, alumnos, sería la siguiente. La comunicación es un proceso mediante el cual un sistema transmite información a otro sistema que es capaz de recibirla, siendo los elementos de este sistema o los elementos más importantes del proceso de la comunicación son los siguientes: el mensaje, el canal, el emisor, la retroalimentación y el receptor.
ya habíamos platicado nosotros que existen algunos elementos dentro de estos elementos de la comunicación que son los más importantes. El elemento más importante de la comunicación es el emisor, es decir, aquella persona que va a transmitir un mensaje. Luego, el siguiente elemento también muy importante es el receptor, que es aquel que va a recibir el mensaje. Y obviamente, para hacer una triada completa, un tercio completo, pues sería el mensaje. Si no hay un mensaje que el emisor transmita y que el receptor pueda recibir, no podríamos tener un proceso más o menos completo de comunicar. Entonces, seguimos con esto de la comunicación. Recordemos que estamos en un repaso. Esto ya lo habíamos platicado. Vamos a ir describiendo elemento tras elemento. ¿Quién es el emisor? Bien, el emisor es una persona que emite el mensaje o información. Todo aquello que nosotros transmitimos a través de la expresión, sea oral, sea emocional, sea oral o sea por escrito, nos convierte en un emisor. Luego tenemos al receptor, que va a ser lo contrario al emisor. El receptor es quien recibe el mensaje y a su vez cierra el proceso de la comunicación mediante la recepción, la decodificación y aceptación del mensaje que se transmitió y retroalimenta del emisor. Es decir, el receptor hace todo un proceso en el cual debe de aplicar para poder descubrir cuál es el mensaje que le están enviando y cuál es el significado de este mensaje. ¿Sale? Entonces, el receptor recibe el mensaje, lo decodifica, después de que lo decodifica, lo acepta y cuando lo acepta, lo retroalimenta. Es decir, al retroalimentar entendí el mensaje que me estaban tratando de expresar. Entonces, vemos aquí el par más importante o los dos elementos más importantes de nuestro proceso de comunicación. Luego tenemos otro elemento que es súper importantísimo, que lo conocemos como el mensaje. El mensaje es lo que completa a este par, que es el receptor y el emisor, y es importantísimo porque si no tuviéramos un mensaje, alumnos, no podríamos expresar pues un contenido, ¿verdad? No nos podríamos comunicar. Entonces, ¿qué es el mensaje? Vamos a recordar qué es el mensaje. Es la información que el emisor desea transmitir al receptor y que contiene los símbolos verbales, orales o escritos y claves no verbales que representan la información que el emisor desea transmitir al receptor, ¿sí? Es decir, va a ser todo el contenido de palabras, de signos, de símbolos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras posturas, todo esto lo va a completar o se va a completar como mensaje. ¿Sale? Como un mensaje. Y el mensaje emitido y el recibido no necesariamente son los mismos, ya que a lo mejor es cuando entra algún ruido que no permite que el mensaje que yo estoy expresando sea el mismo que el que está recibiéndolo lo pueda comprender igual, ¿sí? Y a veces viene la disfunción de la comunicación. Yo trato de decir algo y el receptor pues entiende o interpreta otra cosa que nada tiene que ver. Entonces aquí es cuando se da la malinterpretación de la comunicación del mensaje, porque es una comunicación incompleta. Algo sucedió que en el código que yo mandé el mensaje, pues el otro no lo entendió. Por ejemplo, es como que si yo quisiera mandar un mensaje a un receptor, pero escrito en japonés, pero él jamás ha aprendido a leer o a escribir japonés. Por lo tanto, el mensaje que yo le envíe no lo va a poder comprender de la misma manera que si buscáramos un código o una manera de escribir el mensaje o decirlo que los dos lo entiendan, tanto el receptor como el emisor. Bien, alumnos, ¿vamos bien hasta aquí? Me imagino, yo pienso que sí. Entonces, el día de hoy les voy a platicar, les quiero preguntar. La primera participación de la clase va a ser lo siguiente. Necesito que ustedes me escriban qué entiendes tú por comunicación.
después de la clase que vimos de comunicación y el día de hoy que estamos haciendo un breve repaso, ¿cuál sería la definición que tú puedes dar personalmente sobre comunicación? Entonces, no se te vaya a olvidar escribirme ahorita tu participación. Ya saben que el primero o el segundo que me escriba su participación tiene nota extra. Los demás tienen que escribir su participación para poder ganar este puntaje dentro de la evaluación. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué comprendo yo que es la comunicación? O para ti, ¿qué es la comunicación? Ayúdame escribiendo tu respuesta, por favor, y muchísimas gracias. Seguimos entonces con esto del proceso de la comunicación y sus elementos. Para que un mensaje sea bueno, debe de ser preciso, debe de ser concreto, ¿sí? Es decir, tiene que ser pertinente. ¿Qué significa pertinencia? El mensaje debe de tener contenido y significado. Yo no puedo mandar un mensaje que no tenga un significado porque nadie lo va a entender, nadie lo va a poder lograr decodificar. Y es lo que nos ha pasado con algunos escritos que hemos encontrado en la antigüedad, pero que no conocemos el lenguaje en el que se escribió. Por lo tanto, este lenguaje pues no es pertinente porque no lo podemos decodificar, no podemos entender su significado. Luego el mensaje tiene que ser sencillo. Debe de ser un mensaje que tu receptor pueda lograr interpretar, pueda lograr entender. Hagan de cuenta, a todos nos ha pasado, cuando vamos con el médico o con un abogado, comienzan a hablar de términos que a veces desconocemos nosotros. Entonces, al desconocerlos, nos quedamos así de, caramba, pues, ¿qué me estás tratando de decir? Incluso hemos dicho, ¿no? Dímelo en español. Entonces, cuando decimos esto, estamos pidiendo o estamos exigiendo que sea sencillo el mensaje, como debo de ser. Luego tenemos la organización. La organización es también muy bueno porque la organización nos dice lo siguiente. La organización debe de tener puntos que deben de facilitar la comprensión. Por ejemplo, podemos comenzar como en un cuento. Cuando transmitimos un cuento, pues primero debe de tener su introducción, luego debe de tener su desarrollo, luego debe de tener su conclusión, ¿sí? Porque imagínense si iniciáramos un cuento con el final y luego explicamos el principio y luego el intermedio, pues no sería entendible, ¿sí? Por eso un mensaje debe de ser organizado. ¿Se han fijado en las películas de Cantinflas? Yo creo que todos lo hemos visto. De hecho, ya se bautizó un verbo así, ¿no? Cantinflar, es decir, hablar, hablar, hablar y no tener una organización que no se logra entender lo que es el mensaje que se está transmitiendo. Entonces, eso es cantinflar. Muchas veces nosotros hemos cantinfleado para poder expresar un mensaje, ¿sí? Entonces, tenemos aquí otro elemento que sería la repetición. Repetir, pues, es volver a dar la información y vamos a dar los puntos principales y ya que se deben de formular al menos 2 veces, debemos de repetir el mensaje que estamos tratando de dar. Y por último, el enfoque. A esto de la retroalimentación. Cuando nosotros retroalimentamos, cuando dimos un mensaje y preguntamos, ¿me di a entender? ¿Me di a entender? Esto debe ser algo muy importante. Alumnos, debemos de preguntar a una persona para saber si nos entendió. No debemos de decirle, ¿me entendiste? Porque es una falta de respeto. Debes de decirle, ¿me di a entender? ¿Sale? Entonces, la resolución sería eso. Decir la repetición de lo más importante. Lo siguiente sería el enfoque. El mensaje debe de ser claro, se debe de prescindir de los detalles innecesarios. Es decir, no podemos dar tanta paja, no hay que dar tanta paja o tantas vueltas hacia un mensaje. ¿Sale? Entonces, esto no puede ser de la siguiente manera. No podemos estar dando tantas vueltas a nuestro mensaje que queremos dar. Seguimos entonces con otros tipos de elementos que ustedes ya los conocen, que es el canal y el código. El canal
el canal es el medio o vía utilizado para transmitir el mensaje. Este puede ser una conversación, un medio escrito o un medio electrónico. El canal es por dónde voy a mandar el mensaje. Por la radio, por la televisión, por el teléfono, en una carta, a través de un chat de internet, a través de un audio de WhatsApp. Ese va a ser el canal. Luego tenemos el código. El código es el conjunto de signos y reglas necesarias para la elaboración del mensaje. Tanto el emisor como el receptor han de conocer estas reglas de codificación y descodificación. Ya les había explicado un poquito atrás. Les decía que para dar un mensaje, pues los dos deben de entender el código en que se escribe. Por ejemplo, el código militar, cuando decimos alfa 1, tenemos Gavilán 3. Ok, ese es un estilo de código en el cual pues, solamente lo entienden quien lo conocen, los demás no lo podrían entender. O también el código binario de las computadoras que es 010101. Nosotros lo vemos y no lo podríamos entender. U otro código podría ser el braille, que únicamente lo entienden aquellas personas que lo han estado tratando de aprender, ¿verdad? Que es para las personas invidentes. Entonces, en este sentido, nosotros podemos realizar el código, un mensaje que ambas personas logren entender. ¿Sale? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos de una manera correcta. Bien, espero que sí. Siguiente pregunta de participación. Les voy a dejar ahí 2 segunditos para que ustedes la puedan responder. De todos los elementos que acabamos de ver hasta este momento, ¿me podrías escribir cuál es el elemento más importante de la comunicación? Repito, de todos estos elementos que acabamos de observar, ¿me podrías decir cuál es el elemento más importante de todos los elementos de la comunicación, por favor? Bien, seguimos adelante. Recuerden que el primero que escriba la respuesta correcta es quien gana. Entonces, seguimos adelante. ¿Sale? Tenemos que, según Scrum, un mensaje debe de tener ciertas características para que funcione. Es decir, el mensaje transmitido debe de ser claro para que pueda ser captado sin ningún problema. Debe de ser interesante para que el receptor preste atención a dicho mensaje y, si lo desea, pueda responder. Entonces, veamos aquí este pequeño diagrama. Voy a darles medio minuto para que ustedes lo observen y ahorita lo vamos a retroalimentar. Tenemos el emisor, el mensaje, el receptor y nos da un mensaje de regreso que se llama respuesta. Bien, entonces ya después de haber visto este diagrama que nos muestra Scrum, nos está diciendo que la comunicación tiene que ser efectiva y debe de ser bastante capaz de expresar un mensaje claro, ¿sí? Por eso se fijan aquí en este diagrama, en este esquema, nos dice que el emisor manda un mensaje al receptor y el receptor, como respuesta a un mensaje decodificado correcto, lo va a devolver. Y a esta de vuelta, pues ya les había dicho que se llama respuesta. ¿Sale? Bien, seguimos entonces con nuestra clase. Tenemos algunas características de la retroalimentación. La retroalimentación también es un elemento de la comunicación, ¿sí? Y la retroalimentación es cuando les digo, estamos en una clase, estamos platicando con alguien de un tema interesante y le decimos, oye,
¿Me podrías decir qué fue tu punto de vista sobre lo que te acabo de platicar? Ah, caray, entonces si la persona con la que estás platicando sí te logra transmitir la idea de la que tú le estabas comentando, sí te puso atención, hubo una buena comunicación y se dio la retroalimentación. O cuando estamos, por ejemplo, también en una clase como esta, yo les pregunto de participación, ¿qué es la comunicación? Y ustedes me escriben algo correcto, entonces puedo decir que la comunicación fue efectiva y que ustedes están retroalimentando el mensaje, o me están regresando el mensaje, me están dando una respuesta. Hasta aquí, alumnos, vamos bien, vamos correctamente, estamos correctos en la cuestión de la comunicación. Bien, ¿por qué les pido volver a repasar esta clase de la comunicación? Porque para el bloque de ciencias sociales, la historia, la filosofía y el derecho, vamos a hacer un resumen a través de un ensayo, a través de un texto. Por lo tanto, necesito que ustedes sepan cómo debe de ser la comunicación que ustedes van a emitir en ese proyecto. ¿Sale? Bien, entonces seguimos con nuestra clase recordando la comunicación. Cabe señalar que los cambios en el proceso de comunicación han sido ubicados en tres tipos de sociedades, ¿sale? Las sociedades con lengua escrita expresada en manuscritos, las sociedades con literatura impresa y las sociedades con tecnologías de la grabación y de la difusión electrónicas, así como la escritura. Sí, a lo largo de la historia ha habido tres grandes tipos de sociedades, alumnos. Primero, los que escribían en manuscritos, en papiros o en las rocas, ¿verdad? Fue el inicio de la escritura. Luego, después de la invención de la imprenta, pues la literatura que ya se da en libros, ¿sí? Como la conocemos hoy en día. Y hoy estamos transformándonos en la tercer tipo de sociedad, que es la sociedad tecnológica, ¿sí? Porque ya todo lo tenemos de manera digital o de manera grabado, ¿sí? Así como la escritura. Bien, entonces no se les vaya a olvidar estos tres tipos de sociedades, la de los manuscritos, la de la literatura escrita y impresa, perdón, y la tecnológica, es decir, todo en virtual, o la mayoría de las cosas en virtual. Seguimos entonces. Al paso del tiempo, alumnos, el proceso de comunicación no cambia. El proceso de comunicación siempre va a ser el mismo. Así se inventen robots, ¿verdad? Para comunicarnos, que son las computadoras. No cambian. Siguen necesitándose los mismos elementos y se seguirán utilizando los mismos elementos para comunicar. ¿Sale? Lo que sí ha cambiado son los canales por los cuales se transmiten dicha comunicación. Es decir, antes escribíamos una carta y ahora esa misma carta la llamamos mail o correo y lo enviamos a través de la internet. Antes se utilizaba para mandar mensajes cortos el telégrafo. Después evolucionamos y el canal se transformó al teléfono. Antes se utilizaba la radio para dar mensajes a la comunidad. Después evolucionamos en cuestión de tecnología y se comenzaron a transmitir a través de la televisión. Por lo tanto, lo único que va a ir cambiando es el canal por donde, o la manera por donde se comunica el mensaje o se envía el mensaje. Hasta aquí, alumnos, ¿tenemos alguna duda sobre estas transformaciones en el canal de la comunicación? Espero que me respondan por entonces con nuestra clase. Sin embargo, también existen factores que limitan el proceso de comunicación. Y a estas limitantes de los procesos de comunicación, alumnos, les recuerdo que se llama ruidos. Hay ruidos que impiden que se dé una sana comunicación o una comunicación no buena, ¿sale? Por lo tanto, en una comunicación no buena podemos tener que existe una información escasa, distancias de información, falta de coordinación, comunicación apresurada, temas a preguntar, salirse de canales normales. Es decir, estamos ahorita platicando tú y yo de manera oral y después de esto vamos a seguir con lo que es con el lenguaje de señas. Hagan de cuenta, yo estoy primero hablándoles muy bien de manera oral y de repente les cambio con lenguaje de señas. Pues ustedes van a decir, ah, caray, ya no hubo
ya no hubo una coordinación, se salió del canal normal, hubo información escasa porque yo ese código no lo conozco. También voy a generar bastantes temas a preguntar porque la comunicación no fue buena, no fue correcta, ¿sale? Entonces, seguimos con esto de la comunicación. ¿Dudas hasta aquí, alumnos? Bien, esperamos que no. Seguimos entonces con el proceso de comunicación y recuerden, por favor, que si tienen alguna duda sobre este proceso que lo vamos a necesitar en los siguientes bloques, no duden, por favor, en enviarme un mensajito. Yo los atiendo. Igual por mensaje, ustedes ya saben que yo los atiendo de una manera cortés y pronta. ¿Sale? Nada más, si me mandan mensajes ya muy noche, les voy a contestar al día siguiente en la mañana. ¿Sale? Bien, entonces seguimos con nuestra clase. No podemos dejar a un lado las barreras que existen. Hay barreras semánticas o hay barreras físicas que nos impiden una comunicación adecuada o una excelente comunicación. Yo creo que a todos, a ti y a mí, nos ha pasado que cuando estamos comunicándonos con alguien, a veces no nos damos a entender o a veces no les entendemos. Por más que queramos, no podemos entender a las personas y hasta decimos, no, pues ¿quién te entiende? ¿No? Entonces no podemos darnos a entender siempre o no nos podemos entender a los demás casi siempre, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué. Hay dos barreras, las semánticas que se refiere directamente a las palabras que empleamos. Por ejemplo, si estamos platicando con un filósofo y nos está expresando en puros términos así medio raros, pues obviamente que no lo vamos a poder entender porque va a ser términos que a lo mejor no conocemos, ¿sí? Y luego las físicas, esta barrera se presenta cuando los medios utilizados para transportar el mensaje no permiten que éste llegue nítidamente al receptor y provoca incomunicación. Por ejemplo, ¿les ha pasado que cuando estamos en un concierto o estamos en un karaoke o estamos en alguna participación utilizando el micrófono, cuando el micrófono está mal y hace eco o se escucha bajito, por lo tanto hace que sea una barrera física porque la comunicación no llega a todos? ¿Sí les ha pasado esto? Yo pienso que sí. Y es cuando dice uno, pues ni se le escuchaba, no hombre, pues ni se le entendía. Entonces, pues ¿de qué se trata esto, verdad? Bien. Entonces, alumnos, seguimos con esta clase sobre las barreras. Existen otros dos tipos de barreras. La fisiológica, por ejemplo, si alguna persona no puede leer porque es invidente, por lo tanto es una barrera fisiológica. Si una persona no puede hablar porque es mudo, por lo tanto tiene una barrera fisiológica de expresar su contenido o su mensaje a través del habla o de manera oral. Luego existen también barreras psicológicas para dar una comunicación adecuada. Todo ser humano tiene una forma particular de vivir, de percibir y de entender el mundo en el cual se encuentra inserto. Esta forma recibe nominación psicológica, es un esquema referencial, es decir, según el ambiente en el cual te desempeñes, según el ambiente en el cual hayas crecido, según la cultura que tú tengas, tus creencias, va a ser la manera en que vas a expresar mensajes. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a platicar con una persona musulmán, si tú eres católico, eres cristiano, pues muchos de los temas no van a poder entrar como en sana relación, porque hay temas que no nos van a expresar correctamente pues lo que pensamos nosotros a través de nuestra cultura, ¿sale? Y recordemos que nuestra cultura y todas nuestras maneras de expresarnos, pues nos van a transmitir lo que somos y el tipo de comunicación que damos, ¿sale? Bien, entonces seguimos con otro tipo de barreras que son las administrativas. Todos formamos parte de una sociedad, alumnos, todos, de alguna institución o de alguna empresa. Esto quiere decir que formamos parte de una estructura grande y compleja y la mayoría de las veces, por su configuración, puede causar distorsión de los mensajes. Les ha tocado, por ejemplo, ver a un muchacho que es medio punk o que tiene jerga así, otros que tienen una jerga reggaetonera, otros que tienen una jerga dark, etcétera. Bien, entonces su manera de expresarse va a ser diferente. Entonces podemos decir, ay, caray, yo no entiendo muy bien lo que me está tratando de decir.
¿sí? O también según el lugar en el que vivamos. Por ejemplo, los que son de la Ciudad de México tienen palabras muy distintas a los que somos de aquí de Jalisco. Luego los que son de Sinaloa, pues tienen palabras o expresiones muy distintas a las de Yucatán, etcétera. Por eso, esta manera de barrera administrativa también nos puede suceder. Segunda pregunta de participación, pongan mucha atención, es la siguiente. Dime dos tipos de barreras para que no se dé una sana comunicación. Por favor, dime dos tipos de barreras que no se dé la sana comunicación. Ok, ¿sale? Entonces les voy a dar un minuto para que ustedes estén respondiendo, ¿sale? Ya recuerden, que el primero y el segundo que respondan las preguntas correctas van a poder tener una nota extra, ¿sale? Bien, ahora vamos a pasar a un nuevo tema que se llama tipos de comunicación. Entonces, estos tipos de comunicación son diferentes. Entonces, los tipos de comunicación son los siguientes. La comunicación intrapersonal, ese es el primer tipo de comunicación. Esta comunicación es un proceso de reflexión y no sale del ámbito primario, porque no sale de la propia persona. Es decir, a todos nos ha tocado cuando estamos platicando, reflexionando con nosotros mismos, ¿sí? Estamos piense y piense qué es lo que vamos a decir, cómo nos sentimos, sobre nuestros problemas, cómo estamos nosotros transmitiéndonos a los demás. Entonces, todo ese proceso mental que hacemos, que estamos autocomunicándonos, se llama comunicación intrapersonal, porque a nadie se lo decimos, pero sí lo estamos comunicando hacia nosotros mismos, cuando reflexionamos, cuando pensamos, cuando estamos pues pensando alguna solución, algún problema, etcétera, se da una comunicación intrapersonal de ti mismo. Luego tenemos otro tipo de comunicación que es la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal, alumnos, es padrísima porque la comunicación entre dos individuos es la comunicación entre dos individuos y se utilizan los 5 sentidos. Entonces, es cuando estamos nosotros comunicándonos con otra persona o más personas, interpersonal, entre personas. Y puede ser una comunicación a través de la vista, del tacto, del oído, del olfato, del gusto, ¿sí? Este tipo de comunicación se da con todos, ¿sí? Con todos y para todos. Y se utilizan todos los sentidos. Bien, seguimos entonces con nuestra clase. Otro tipo de comunicación. La comunicación colectiva, alumnos, se produce entre una persona y un grupo de personas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dando una clase en este momento, por ejemplo, estoy haciendo una comunicación colectiva, ¿sale? Cuando vamos a una conferencia, se da una comunicación colectiva. Cuando vamos, por ejemplo, a algún tribunal o a la escuela que nos hacen una junta para papás, se hace, o una reunión para alumnos, se hace una comunicación colectiva, ¿sale? Luego tenemos otros dos tipos de comunicación, la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral presenta relación con la comunicación no verbal, tiene posibilidad de respuesta inmediata, permite el intercambio y es habitualmente espontánea. Es decir, todo aquello que decimos con nuestra boca, que expresamos con sonidos a través de nuestra boca, es la comunicación oral. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Alumnos, vamos entendiendo. El día de mañana no hay clases, es un decir, es un ejemplo, no se vayan a emocionar. Entonces, todo lo que podamos expresar oralmente pertenece a la comunicación oral. Luego tenemos lo contrario, que es la comunicación escrita. Esta es permanente, porque cuando uno escribe algo en un papel, en un mail, pues queda para la posteridad.
a la posteridad, perdón, y estamos viendo los libros, ¿no? Hay libros que se escribieron hace 2000 años, hace 2500 años y siguen hasta el día de hoy. Por eso son permanentes, exclusivamente lingüísticos, no tienen la posibilidad de respuesta inmediata. Es decir, cuando leemos a Platón de hace 2500 años, no le podemos responder inmediatamente, ¿verdad? Platicamos entre nosotros y tratamos de dar una respuesta a lo que dijo Platón, pero a él no le va a poder llegar jamás la respuesta que tú y yo generamos, ¿verdad? Bien, seguimos entonces con estos tipos de comunicación, alumnos. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal es importantísima, importantísima, porque también podemos comunicar a través de nuestro cuerpo, de sus posturas, de sus gestos, las miradas, los movimientos, los ruidos que hacemos. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, y estamos molestos, tienes que ir a hacer el siguiente trámite de esta institución. Ay. Entonces, con nuestro lenguaje no verbal, transmitimos, un mensaje, damos un mensaje. Entonces, la distancia entre las personas, el comportamiento a través de la vestimenta, emociones e información. También con nuestra propia ropa podemos transmitir un mensaje. ¿Por qué a veces nos ponemos corbata y traje? ¿Qué mensaje damos a través de utilizar corbata y traje? Pues que vamos a ir hacia un lugar o a festejar un acontecimiento que porque es formal o porque es importante nos vestimos de tal manera que sea ad hoc o de acuerdo a la situación que vamos a vivir, ¿sale? Bien, seguimos con tipos de comunicación. Son todos los que hemos visto, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La comunicación intrapersonal, la comunicación que hago conmigo mismo, la comunicación interpersonal, que es la comunicación que hago con alguien más, la comunicación colectiva, que es la comunicación entre grupos y una persona, la comunicación oral, que es todo lo que yo expreso verbalmente, la comunicación escrita es aquello que plasmo en un papel o en algún material para que quede a la posteridad y no tiene una respuesta inmediata, y la comunicación no verbal, que es todo aquello que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestra cara. Y como conclusión podremos llegar a la siguiente. El proceso de comunicación es la base en la vida de todo ser humano para tener contacto con el resto de las personas. Dicho proceso, alumnos, siempre ha llevado los mismos elementos para poder desarrollarse. Lo único que se ha modificado son los medios o canales, ya que gracias a la tecnología hay apartados que facilitan el proceso. ¿Sale? Entonces, con esta clase, que no es tan breve, tampoco es tan larga, queríamos repasar la clase de la comunicación, alumnos. La comunicación es indispensable y es la base, como acabamos de leer en la conclusión, que nos va a dar la capacidad de relacionarnos con las personas. Entonces, si estamos viendo en el bloque de ciencias sociales la introducción al derecho, la introducción a la filosofía, la introducción a la ética, la introducción a la ecología, pues vamos a entender que es la base de todo ser humano, por lo tanto de toda relación, y vamos a ir comprendiendo más a profundidad la relación del ser humano con la ley, la relación del ser humano con la moral, con los actos buenos y actos malos, y con la relación entre la relación entre el medio ambiente y las personas. Quiero ponerles nada más para terminar la clase quiero un video, compartirles un video sobre la comunicación, el cual está bastante interesante. Entonces te va a gustar mucho. Y nos va a dejar como un resumen de lo que es este proceso y por qué es tan importantísimo comprenderlo. Bien, se los voy a compartir. Alumnos, nada más hay que esperar. Les dejo de compartir la presentación. Regreso yo aquí con ustedes y ahorita vamos a ver el video que nos va a resumir y ejemplificar nuestro proceso de comunicación, que va a ser la parte para poder
a abordar no ya únicamente la introducción, que ya vimos la introducción a las ciencias sociales. Ahora vamos a ver materia por materia de una manera más profunda, ¿sí? Entendiendo cómo nos relacionamos entre los individuos que vivimos en una sociedad. Por eso la importancia de volver a estudiar este proceso de comunicación, ¿sale? Bien, si tienen alguna duda, por favor, alumnos, compártanmelas por este medio. Compártanme por este medio las dudas que ustedes se les haya generado a través de de esta clase o en esta clase. ¿Qué fue lo que ustedes les generó duda en esta clase? ¿Sale? Bien, entonces tenemos ahí nuestro video. Te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. La comunicación y cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. La comunicación y sus elementos. La comunicación es un proceso muy importante que nos permite entablar relaciones con los demás y con nuestro entorno. Y vamos a hablar también de los elementos, cada uno de ellos con su respectiva explicación y ejemplo. Empecemos. La comunicación, como dije hace un momento, es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite un mensaje codificado a un receptor a través de un canal en un contexto determinado. Entonces, repitamos el concepto. La comunicación, ¿qué es? Un proceso. ¿Para qué sirve este proceso? Para intercambiar información. En este proceso hay un emisor que es el que transmite un mensaje codificado y un receptor que recibe ese mensaje codificado. Esta transmisión se realiza a través de un canal y se da en un contexto determinado. Ahora vamos a ver cada uno de los elementos que forman parte de la comunicación. Ok, aquí tenemos una simulación de comunicación. En esta simulación tenemos a un emisor. ¿Se acuerdan del emisor que vimos en el concepto de comunicación? El emisor es el que transmite el mensaje. Y también tenemos a un receptor, que es el que recibe el mensaje. Entonces, hay un emisor que transmite y un receptor que recibe. Estos dos elementos se pueden intercambiar, ya que cuando el emisor emite el mensaje y el receptor lo recibe, luego el receptor puede responder a ese mensaje y en ese caso el receptor ya se volvería emisor y el emisor receptor. Estas funciones son intercambiables. ¿Qué más? En la comunicación existe un mensaje, que es la información que transmite el emisor al receptor. Por ejemplo, si yo estoy conversando con mi mamá y le digo, la mañana está muy bonita, yo como emisor transmito esa información. La información o el mensaje es la mañana está muy bonita. Y mi mamá vendría a ser el receptor, ya que está recibiendo ese mensaje. Luego tenemos al canal. El canal es lo que yo utilizo para poder hacer llegar el mensaje. Cuando hablamos de una comunicación verbal, el canal es la atmósfera, las ondas de sonido que permiten que mi voz llegue hacia el receptor. Ese sería el canal cuando hablamos de una comunicación verbal, oral. Ahora, bien, hay otros canales, como por ejemplo internet, si es que yo estoy enviando un WhatsApp o estoy enviando un mensaje de texto o un correo. También el canal puede ser el teléfono, si estoy hablando por teléfono. ¿Ok? Luego tenemos el código. El código es una serie de signos que yo uso para poder transmitir mi mensaje. El código más usado es el idioma de cada uno, el español, el francés, el portugués, el italiano son códigos, pero también podemos hablar de códigos más simples como por ejemplo una imagen.
Una imagen puede ser un código que transmita un mensaje. También está el contexto. El contexto lo abarca todo. ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar, el momento o la cultura. Por ejemplo, el lugar. Si yo estoy en una reunión de trabajo, el contexto va a ser muy diferente a que si yo estoy conversando con mi familia en mi cocina. Ese contexto va a afectar directamente a la comunicación, ya que no es lo mismo, no son las mismas palabras o frases o temas los que yo voy a tocar en una reunión de trabajo o en la cocina con mi familia. El momento y también la cultura del emisor y del receptor. Puede ser que yo soy peruana y yo puedo estar tratando de comunicarme con una persona de Suiza que ha aprendido a hablar español. Entonces, mi cultura va a ser diferente a la de esa persona. Vamos a manejar códigos distintos también, esquemas mentales distintos. Por lo tanto, ese contexto va a tener mucho que ver en la comunicación, en todo el proceso. Ok, ahora vamos a ver un poco el resumen de los elementos. Entonces recordemos que el primer elemento es el emisor, que es el que emite el mensaje. Luego tenemos al receptor, que es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Luego tenemos al mensaje, que es la información que se quiere transmitir. También está el canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Recuerden que podía ser la atmósfera, las ondas sonoras, el aire, el teléfono, el internet, el celular. Luego tenemos también el código, que es el conjunto de signos y reglas que, formando el lenguaje, ayudan a codificar el mensaje. Pueden ser los idiomas, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser luces de colores, de acuerdo a lo que se esté comunicando. Y finalmente tenemos el contexto, que es un conjunto de circunstancias, como el lugar, la hora, el estado de ánimo de los interlocutores, que existen en el momento de la comunicación. Es importante a la hora de interpretar correctamente el mensaje. Entonces, estos son los elementos de la comunicación. Espero que haya quedado claro, que hayan entendido, que lo puedan aplicar. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para... Bien, alumnos, acabamos de terminar de ver nuestro video en cuestión de resumen sobre la clase de comunicación. No se les voy a olvidar, ahorita voy a subir algunas actividades, y no se les voy a olvidar que la próxima clase tendremos el bloque de ciencias sociales, pero no solamente la introducción, sino vamos a ver asignatura por asignatura. ¿Sale? Muchísimas gracias, estén al pendiente, todavía no se termina la clase. Vamos a ver la clase en cuestión, vamos a seguir con la clase en cuestión del grupo de Facebook y les voy a dejar ahí algunas actividades. Cuando vean el video, recuerden mandarme las actividades, responder las preguntas que generamos de participación. Yo reviso, checo y doy por enterado y de manera positiva que ustedes realizaron su trabajo de esta clase. Muchos de ustedes me comentaron que han tenido problemas con el internet. Yo lo entiendo, fueron bastantes en su gran mayoría. Y pues los que las toman por la tarde. Entonces yo ahorita paso el reporte de todos modos para que sepan que fueron problemas de internet. Muchísimas gracias, alumnos. Estén al pendiente de las actividades que les voy a adjuntar en el mismo grupo de Facebook. Gracias.